Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más aquí a Enfoque. Dentro de 2 días vamos a celebrar el Día de la Caridad, el Corpus Christi, preparando pues la programación que saben todos nuestros seguidores que durante esta semana, bueno, pues es especial. Queríamos hablar de caridad y misericordia en Enfoque, y para ello hemos llamado a Cáritas Diocesana y nos ha hablado de un programa que está en ciernes y de una situación que quizás no es suficientemente conocida, y no porque no salgan los medios de comunicación, sino porque a lo mejor no hay una visión clara. Hoy vamos a hablar de Venezuela, de nuestros hermanos venezolanos que están allí en aquel país y de muchos que han llegado a España. Algunos de ellos están siendo acogidos aquí en Cáritas Diocesana de Toledo. Vemos nuestro vídeo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados el 9 de febrero de 2018, en el 2016 entraron en España 30.000 venezolanos y solo en el primer semestre del 2017 ya habían llegado a nuestro país 20.000. En lo que va de año, han arribado a nuestro país unos 45.000 venezolanos, más del doble que en todo el año pasado. Lo peor está por venir. Va a venir más gente aún. Es la expresión común de muchos de los venezolanos que ya se encuentran en España. Más de medio centenar de venezolanos participan en los diferentes programas de Cáritas y del Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones. Cáritas Diocesana de Toledo ha mostrado su preocupación por la difícil situación que viven los venezolanos en España. La propuesta de Cáritas Diocesana va en la línea de las acciones impulsadas desde la Santa Sede. Hace unas semanas, el Vaticano presentó el programa llamado Puentes de Solidaridad, plan pastoral integrado para asistir a los inmigrantes venezolanos en Sudamérica, creado tras la petición del Papa Francisco de recibir, proteger, promover e integrar a inmigrantes y refugiados y ante el flujo masivo de estos años de venezolanos. En un reciente encuentro con la comunidad venezolana en Toledo, que participan en los programas de acogida diseñados por Cáritas Diocesana y al que acudió el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, los participantes del encuentro le pidieron ayuda para hacer llegar a los gobernantes esta situación presente y futura para los venezolanos. En este encuentro, los venezolanos explicaron que aunque tienen la posibilidad de solicitar asilo político, los trámites burocráticos duran muchos meses y son muy pocas las solicitudes admitidas. Los que ven su solicitud denegada se quedan sin ningún tipo de ayuda social y sin la posibilidad de encontrar un trabajo legal. Asimismo, las ayudas que las administraciones públicas les conceden a los que solicitan asilo en los meses que duran los trámites no cubren todas las necesidades básicas. Incluso hay venezolanos que no tienen opción a estas ayudas debido a que han ingresado en España por ser descendientes de españoles, por lo que no tienen derecho a solicitar asilo. Los testimonios de estos venezolanos llegados hasta Toledo vienen marcados por el dolor y la preocupación. Dolor por abandonar su tierra y preocupación por quienes allí dejaron. Testimonios en los que explicaron los motivos que les hicieron emigrar. Motivos como la inseguridad, la persecución política, la falta de medicamentos, problemas graves de salud, hambre. Todos los venezolanos han tenido que vender sus bienes en Venezuela para buscar una vida mejor en España. Hoy, en Enfoque, abrimos nuestras puertas a estos hermanos nuestros para conocer de viva voz su realidad y para hacernos conscientes de la difícil situación por la que atraviesa un país hermano que no hace muchos años fue tierra de acogida para muchos españoles. Bueno, pues algunas instantáneas, veremos más a lo largo de este programa, vídeos que nos han proporcionado nuestros hoy invitados a este espacio. Probablemente no tengan la calidad que deseáramos, pero son vídeos que lo que nos importa es su contenido, no la calidad técnica. Vamos a presentar a nuestros colaboradores, don José María Cabrero, delegado diocesano de Cáritas y responsable de Migraciones en Toledo. Muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Cuando hablamos de caridad y misericordia, ante la solemnidad, ante el Día de la Caridad también es esto, ¿no? ¿La acogida te refieres Sí, a...? Sí. Por supuesto que sí, claro que sí, vamos, una de las obras de misericordia y de las más importantes. La hospitalidad en los primeros siglos de la Iglesia, y ahí están los textos de la Sagrada Escritura, San Pablo, en fin, otros muchos, era equiparada a una de las obras de misericordia más importantes que ejercía el cristianismo, ¿no? Que ejercían los cristianos. Por lo tanto, pues que nosotros seamos
hospitalarios con estos hermanos nuestros de los que vamos a hablar hoy, con los venezolanos que están en esta situación extrema, pues es esencial, vamos. Tenemos con nosotros también a Sabrina Pérez. Sabrina, buenas noches. Buenas noches. ¿Venezolana? Sí, venezolana. ¿Cuánto tiempo en España? Tengo 1 mes y 9 días. Pero has salido hace más tiempo. Saliste de Venezuela hace un año. Salí el 5 de agosto del año pasado. Pero no, me fui para otro país. Estaba en otro país mientras me venía para acá. 1 año y, o sea, 1 mes y 9 días aquí en España. ¿Siempre en Toledo? Sí, siempre en Toledo. ¿Y por qué te viniste a Toledo? Porque tengo familia aquí. Ajá. Bueno, pues entonces has dejado allí, aparte de tu familia, pero has podido estar aquí también con tu familia y eso es importante. Sí. Y Nelson Hippolyte es profesor de la Universidad de Athens, Ohio, en Athens. Ohio, en Estados Unidos. Es profesor de lengua y literatura española, es periodista, es venezolano. Y bueno, tu periplo es un poquito más complicado, ¿no? Porque tú estás ahora en España dentro de lo que es tu habitual curso didáctico, ¿no? Explícanoslo un poquito, Nelson. Efectivamente. No, bueno, tenemos un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha de estudiantes americanos que vienen a pasar 8 semanas aquí en Toledo, y este año se cumplen 10 años de ese convenio y de ese programa, y yo vengo como director del grupo, y para que ellos conozcan, bueno, no solamente Toledo, pero la lengua, la cultura, todo lo que ofrece España. Y entonces estoy en ese ir y venir, como la sabes. Pero en ese ir y venir me parece que este año no paras en Venezuela, ¿no? Este año no paro en Venezuela porque mi última visita, que fue el año pasado, fue tan traumática. Lo que yo diga es poco, porque hay que vivirlo. Lo que pasa en Venezuela es terrible. Allí tú vas a cualquier supermercado y no hay absolutamente nada que comprar. Y si hay algo que comprar, no tienes el dinero para hacerlo. Si necesitas alguna medicina, no es posible porque puedes visitar todas las farmacias de la ciudad y no vas a conseguir la medicina esencial que necesitas si tienes problemas cardiovasculares, de epilepsia, etcétera. Ahí no hay absolutamente nada. Y lo otro que es terrible, bueno, el parque le estaba comentando a mi compañera venezolana que, por ejemplo, el tráfico prácticamente se detiene a las 5 de la tarde porque no hay, la mayoría de los automóviles ahorita no hay repuestos. Si tú dejas tu coche en algún sitio por unos minutos, te roban la batería, te roban las ruedas. Es decir, es una situación que le estaba comentando también al padre, que es algo de ciencia ficción. Es tan irreal que tú lo cuentas y la gente no lo cree, claro, pero esa es la realidad. Decíamos antes que vamos a hablar de una realidad que mediáticamente tiene su atención, porque hay otros conflictos que, bueno, pues no salen en los medios de comunicación. Por ejemplo, todo el tema de los cristianos perseguidos es algo que se obvia en los medios de comunicación, pero sí que Venezuela tiene una presencia en los medios de comunicación. Ha habido elecciones hace 15 días y, bueno, allí ha estado un expresidente del gobierno español y se ha cubierto. Pero ¿por qué nos da la sensación de que hay una cosa es lo que nos cuentan en los medios de comunicación y otra cosa es lo que pasa en Venezuela? ¿Qué claves nos faltan, don José María? Usted, que Cáritas ha tenido un acto con más de medio centenar de venezolanos que, bueno, que han sido de alguna manera acogidos, se reunieron con el señor arzobispo. ¿Qué es lo que se percibe entre lo que se dice en los medios y lo que realmente pasa? ¿Usted qué idea tiene? ¿Qué le cuentan los venezolanos que llegan aquí? Bueno, pues extendido pues lo que ha dicho el profesor, ¿no? Con muchos detalles, y no solo ellos, sino porque hoy por WhatsApp pues te comunicas con la propia Venezuela, ¿no? Y a mí me llaman o me mandan WhatsApp pues mucha gente venezolana, también algunos sacerdotes, y me cuentan pues exactamente esto, ¿no? Yo la idea que tengo, sinceramente, y no quiero meterme con el campo político, pero la realidad, ¿no?
pues es que los medios son muy sesgados según la información que dan, según el régimen político que sea, ¿no? Y en este caso, pues es un régimen que se llama, bueno, pues se considera de izquierdas, y bueno, se disimula mucho, ¿no? El tremendo drama que está viviendo Venezuela, ¿no? Y que ahí están los datos, o sea, no es los datos evidentes, como dice el profesor, de que se palpan, se ven, ¿no? Y los datos que recibimos. Yo estaba mirando unos datos económicos, pues nada, a los que pueda tener acceso yo, que no soy ningún experto ni nada, del Fondo Monetario Internacional, y este año tiene Venezuela una inflación del 14.000%. 14.000%. 14.000%. España, para que los televidentes hagan una idea, tiene una inflación media del 0,99% en lo que va de año. Sí, es que lo que usted dice es tan evidente que, por ejemplo, vas a comprar un litro de leche. Hoy te puede costar, ponte tú, 2 euros, pero mañana te puede costar 8 y 10, porque nunca vas a saber cuál es el precio real. Por eso es que la gente vive, allí hay una economía informal que se llama la del bachaqueo, y el bachaqueo, bueno, esos son como unas hormiguitas grandes, y esa figura es de personas que se ponen a comprar todo tipo de productos y de alimentos y los revenden. Pero entonces, lo revenden al triple. Al triple. Entonces es una fila, tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana porque te anunciaron que llegó el papel higiénico, pero tú no sabes si ese día vas a poder comprarlo, porque también por tu DNI tú tienes derecho a comprar una vez a la semana. Papel si ese papel higiénico y leche y harina y café. Lo que yo vi en uno de los mercados, yo dije, no me voy de Venezuela y de Caracas hasta ir a un mercado libre que era muy famoso allá, que se llama el mercado de Quinta Crespo. Bueno, ese mercado es algo dantesco, pero lo más dantesco es lo que está alrededor, porque hay una cantidad de buhoneros. Yo no sé si ustedes conocen esta palabra. Buhonero es como, no es top manta, no, pero es el que vende en la calle informalmente, que monta una mesita y te vende vasitos así, de este tamaño, de azúcar, vasitos de café. Yo nunca había visto en Venezuela, en toda su historia democrática y antes de la democracia tampoco. Y lo que usted decía de los medios de comunicación social en Venezuela, lo digo porque aquí en España, y gracias a Dios es así, han acogido a decenas de periodistas que están por todas partes, están en Madrid, están en Navarra, están en Cataluña, etcétera. Gente que tenía una carrera maravillosa y que ahora han tenido que salir porque son perseguidos, son acosados, sus familias también perseguidas, y los medios de comunicación ahora no son independientes porque la mayoría, para no decir todos, están con capital del régimen que hay actualmente en el país. Entonces, vosotros que habéis conocido los supermercados llenos, que habéis conocido un país, bueno, pues que tendría sus problemillas o sus problemas, como los tenemos en España, ¿cómo se llega hasta aquí? Porque Venezuela es un país rico, tiene recursos naturales, no estuvo asolado por las dictaduras que han estado asolados los países de Latinoamérica, no ha tenido régimen. O sea, cuando en Argentina o en Chile estaban con dictaduras, Venezuela era una democracia. Venezuela ha sido un país locomotor de la libertad y la democracia en América Latina. Bueno, ¿cómo se llega hasta aquí? Yo Sin tengo haber mi habido teoría, un pero golpe de Estado. ¿Usted qué piensa? Usted desde lejos. Yo tengo mi teoría, pero no quiero monopolizar. A ver, yo no me atrevo a opinar en porque no he estado allí, no he seguido día a día el proceso, tengo mi idea, ¿no? Pues la idea que puede tener cualquier español con la información, ya digo, que recibimos aquí en España, muy parcialmente presentada, ¿no? Como pasa con otros países. Sí, sí. Hay que ver el diferente tratamiento que se está dando a la inmigración, a los venezolanos que están saliendo, que creo que está ya en el 10% de la población,
y el tratamiento que se Lo está que va de dando. año han entrado 45.000 venezolanos. Y el que se le da Sí. a los que vienen del norte de África y de otros Y de otros países. sitios. Y no es que critique eso, sino simplemente la falta de información que realmente tiene la gente española de lo que está pasando ahí, que es una cosa súper dramática, ¿no? Entonces, y además, pues que todo tipo de fuerzas sanas venezolanas de cualquier color, pues lo están señalando, ¿no? Yo la información que puedo decir es lo que dice la propia Iglesia, es decir, la Conferencia Episcopal Venezolana, de la cual, claro, obviamente, pues me fío y pues es rotunda. Ahora hace poco ha sacado un corto comunicado a propósito de las elecciones y, claro, el panorama que describe de la situación venezolana pues es tremenda. ¿Cómo se ha llegado hasta ahí? Pues ese progresivo deterioro pues ha ido en paralelo con por una parte, con un enfoque ideológico muy claro, ¿no? Y por otra parte con una incompetencia técnica pues también muy grande. Yo en estos regímenes siempre se me viene a la memoria una frase del Papa Benedicto XVI, hablando en unas meditaciones sobre las tentaciones de Jesús, concretamente sobre la primera de ellas, ¿no? Y decía esto, ¿no? Decía, cuando se da el pan y no se da la palabra, se refiere a la palabra viva, ¿no? Se refiere a Dios, se acaba dando piedras. Y él pone como ejemplos pues, el comunismo o el capitalismo, que también, ¿no? En tantísimos países, ¿no? Y es cierto, ¿no? Cuando se aparta de Dios, se acaba dando piedras. Y esto es lo que le ha pasado a este régimen, está dando piedras. Claro. Y te voy a decir que el problema, son varios problemas. El primero ha sido no saber qué hacer con esa riqueza. Como decía un famoso escritor venezolano, Arturo Uslar Pietri, hay que sembrar el petróleo. Nos cayó esta riqueza, ¿verdad?, desmedida y no supimos cómo invertirla. Teníamos, es verdad, Caracas, cuando ustedes la ven con ese Ávila y con esos árboles que parece tan idílica, un valle que, bueno, lleno de maravillas todavía, pero Caracas no es el Valle de Caracas. Caracas está rodeada por una miseria que crece de manera desmedida. Así que la corrupción, la falta de educación y la falta, ¿por qué llegó Chávez al poder? Porque claro, nosotros teníamos una imagen de Venezuela muy distinta a la real. También había pobreza y esa pobreza no se encauzó, no se trató de ver cómo superamos esa pobreza. Fue creciendo porque los gobiernos democráticos y los anteriores también siempre fueron paternalistas, y más sobre todo los democráticos daban, te voy a dar la casita, te voy a dar el litro de leche, etcétera, etcétera, pero tú votas por mí. El chavismo lo que ha hecho es redimensionar, exagerar todo lo que esa Venezuela vivió en esa época. Así que lamentablemente hoy en día, para mí, sinceramente, no hay posibilidades de cambio, porque es que ahora, sinceramente, todos somos pobres. La clase media no existe y un país sin clase media pues no tiene ninguna posibilidad de crecimiento. Sabrina, ¿cuál es tu análisis? Bueno, Tú, perdona que te pregunto, ¿cuántos años tienes? 25 años. 25. El régimen de Chávez llevamos como unos 15 años, ¿no? 18, creo. 18. Así que ella se los ha vivido todos. Digamos que tú eres... Ella es, sí. ¿Cómo se ha llegado hasta este momento? Porque yo me imagino que tú tendrás amigos allí en Venezuela que sean del régimen de Chávez, no sé. Sí, sí. ¿Cuál es tu percepción? Cuéntanos cómo... Bueno, yo creo que también es culpa de nosotros los venezolanos, porque nos hemos acostumbrado a que nos regalen todo. Somos conformistas. Si nos dan una bolsita de comida, pues votamos por ti. Si nos das una paga de dinero, pues votamos por ti. No nos importa los que están arriba. O sea, las personas que luchan
todos los días por su familia. Todos los días que vas a trabajar porque tienes hijos, porque tienes a una madre que necesita, puede ser enfermedad. Entonces no nos importa eso. Digamos que se instauró una especie de régimen, como decía Nelson, paternalista, donde la ayuda pública, bueno, pues por la ayuda, bueno, pues, pero a lo mejor tampoco había unas fuerzas políticas lo suficientemente contundentes para decir, oiga, que por aquí no vamos bien, ¿no? Bueno, es que ahora que dices eso es muy importante, ese es el otro problema. Esa democracia paternalista y esa insistencia de los líderes políticos de no dejarle paso a las nuevas generaciones hizo que realmente se fuera atrasando nuestro desarrollo, porque hoy en día no hay partidos políticos en Venezuela, no hay líderes políticos, y los pobres y los pocos que hay o están perseguidos o están silenciados, están en la cárcel o están fuera del país. Y cuando tú no tienes un liderazgo fuerte y la oposición está tan separada y tan desunida, y no tienes nadie que te inspire y diga hacia dónde vamos, qué vamos a hacer con el país. Ese es el gran problema. Y claro, es verdad que eso sucede, pero también el chavismo aprovecha para machacar, para perseguir, para desinformar a la gente. Y ahí también hay un problema de educación, que ningún país puede desarrollarse si su educación no es fuerte y no sigue adelante. Sabrina nos ha proporcionado unos vídeos que vamos a ir viendo a lo largo del programa. Son vídeos que, insistimos, no tienen, bueno, pues una buena calidad técnica, son mandados, me imagino que a través del WhatsApp, ¿no? Sí. Y en cuanto nuestros compañeros puedan, pues nos los vamos a ir viendo. Y el contexto es, me imagino que Caracas, ¿no? Porque yo los he visto antes así por Caracas. encima, y vemos pues muchos tumultos en la calle. ¿Esto es lo normal allí o...? Bueno, esto es lo que pasa cuando se va a manifestar, por lo que no estás de acuerdo con lo que está pasando. Sí, Pero vamos a ver, o sea, por un lado dices que el pueblo venezolano es conformista. Sí, son pocos los conformistas. Lo que Ahí pasa está. es que eso es en la OPEL Maracay, en el estado de Aragua. Ahí se le está abriendo paso al 6CPC. En ese momento se habían metido a saquear los mercados, las farmacias, y ellos estaban buscando a los saqueadores. En ese momento se le está dando paso porque ellos están buscando a los saqueadores, y ellos, los estudiantes de la OPEL Maracay, no están de acuerdo con los saqueos. O sea, no están, ellos se les estaba echando la culpa el gobierno a que esos estudiantes que estaban ahí protestando fueron parte de los saqueadores, y no, para nada. Ellos estaban ahí porque no están de acuerdo con el gobierno. ahora que tú hablas de conformismo y tú también, ¿qué pasa? Que sí, hay un grupo de personas que sale a protestar, como han sido las miles de personas que han salido todos estos años a protestar y a las calles de la ciudad. Pero también hay otra gran mayoría que está prácticamente como lobotomizada, que ellos, por miedo a que les quiten la casita, les quiten la bolsita de comida, o etcétera, etcétera, no hacen nada. Así que si un país no se une todo, no vas a poder lograr nada. Y ahí hay dos Lo que países. decía don José María, que a lo mejor a nosotros las imágenes que nos llegan son esas movilizaciones de apoyo al régimen de Chávez. Y bueno, y ahí están los resultados de las últimas elecciones, ¿no? Claro, ¿cómo Sí, negar claro. fuerza a unos votos en algo que, en un régimen que de momento, por lo menos sobre el papel, sigue siendo una democracia? José María. Bueno, yo ahí creo que en este campo una institución que realmente me parece que está teniendo una actuación muy destacada, pues es la Iglesia, ¿no? Y no lo digo porque yo sea miembro de ella, también lo son los demás, ¿no? Sino porque es una voz independiente, pero que está hablando con claridad en tanto en cuanto la dejan, ¿no? Que también está muy perseguida. Está muy perseguida. Evidentemente, ¿no? Hombre, también el régimen cuida cómo se dirige contra la Iglesia por la cuenta que le trae.
pero ciertamente la Iglesia está levantando la voz una y otra vez, además sin adscribirse a ningún grupo político, sino señalando, pues, por ejemplo, la última nota a la que hacía referencia antes, la improcedencia de unas elecciones que no tenían ninguna garantía de transparencia, que no solo la Iglesia, sino tantos países han rechazado porque efectivamente no se contemplaba que hubiese esa transparencia que se necesita, ¿no? Yo creo que la Iglesia, a mí me parece que es la institución hoy con más fuerza en Venezuela, que está señalando pues por dónde va al abismo, ¿no? el país. Y lo hice así, literalmente. Sí, un actor ¿no? fundamental, bueno, como lo está haciendo en Nicaragua, que también está en un proceso muy, muy complicado. Sabrina, ¿es una democracia lo que se vive en Venezuela ahora mismo? Sí. ¿Tú crees ¿Eso es la que sí? democracia? Vosotros. Lo que te pregunta es que si tú consideras que el régimen de Maduro es un régimen democrático. Bueno, Nelson quizás se sienta un según poquito menos coaccionado mira, para contestar. La politología, claro, te define las dictaduras con unas ciertas características y supuestamente donde hay un régimen que promueve, entre comillas, las elecciones y que supuestamente no hay censura, etcétera, etcétera, supuestamente es democrático. Pero hoy se han dado cuenta los politólogos que hay otras maneras de ser dictadura. Para mí, siempre el chavismo fue una dictadura porque una persona no puede tener la voz. Aquí, por ejemplo, el presidente del gobierno tiene que ir a dar cuentas al Congreso de Diputados, etcétera, etcétera. Allá él no da cuenta de nada. Desde Chávez se retomó lo que eran las dictaduras de Latinoamérica. El país es mi hacienda y yo hago con ella lo que me da la gana. El Chávez se dio el Chávez y el Maduro de regalar, hasta Estados Unidos le regalaron petróleo y a todas las islas del Caribe. Está bien, es una labor caritativa, humanitaria y maravillosa, pero por eso es que esta gente lo apoya, todas estas islas. Menos mal que hoy en día muchos países de Latinoamérica no están siguiendo pues esta línea de apoyo, pero allí en Venezuela no hay democracia porque no hay libertad de expresión. Yo trabajé en un periódico como el diario El Nacional, que era equivalente al diario El País, pero mucho más viejo El Nacional, y ese periódico tenía 4 cuerpos. Hoy en día tiene un cuerpo y de escasas 4 páginas. Si ustedes ven, para mí ha sido un choque realmente ir a la redacción del periódico, donde hasta no hace unos años había 40, 50 periodistas y ver a 3 para todos. Entonces, si tú no tienes elecciones libres, porque además nadie cuenta el voto allí, ahí ellos dicen que ganaron, pero nunca se ha podido corroborar y tampoco vas a poder decir que cometieron trampas, pues ¿cómo lo haces? Vino la fiscal de apellido Ortega y lo ha denunciado. Ella estaba con el régimen, ahora está denunciando todas las triquiñuelas y todas las trampas. Así que no hay democracia porque allí no se vota, allí no se puede protestar, allí no hay libertad de expresión y es decir, todos los aspectos de una democracia, ahí tú no los vas a encontrar. Mira, perdona que interrumpa, pero volviendo, porque me parece objetivo, no que lo diga yo, ¿no? La declaración ante la crisis política y humanitaria de la Conferencia Episcopal Venezolana de 23 de abril de este año, o sea, de hace nada, ¿no? Apenas un mes. Y en el número 6 dice, en segundo lugar, todos los venezolanos hemos de tomar conciencia de que está en juego en estos momentos no solamente la realización de un evento comicial, las elecciones, o la merma transitoria de la calidad de vida de un pueblo, no solo eso, sino su misma existencia como nación libre, fraterna y democrática. Pues más claro no se puede decir, ¿no? Exactamente. Leía yo hace unos días que una estadística que decía que el venezolano que está en Venezuela ha perdido de media un
12 kilos. O sea, es que no hay de comer. Bueno, y te digo, 12 kilos me parece es poco, te lo digo por familiares míos que están totalmente en el hueso, realmente en el hueso, porque claro, necesitan proteínas, necesitan otro tipo de alimentos que allí no se consiguen en ninguna parte. Pero ¿qué hace la propaganda del gobierno? Si tú tienes un carnet que te identifica como partidario de su régimen, te dan una especie de bolsita con 4 cosas. Pero tú vas cuando hay tantos cuentos sobre eso. Vamos a ver, que hable un poquito Sabrina. Pues sí. Bueno, ese carnet se llama carnet de la patria, le dicen allá. No sé si usted por casualidad ha visto la propaganda de que si tienes el carnet de la patria, no vas a hacer cola, te van a dar bolsitas, cosas así. Eso es totalmente falso. O sea, te dan 4 cosas, que si una harina pan, una bolsa de arroz, una bolsa de pasta o sardinas. Eso es lo único que te dan ahí en la bolsita. Es como para que te conformes, no salgas a la calle a protestar y te quedes en tu casa tranquilo. Es más que todo. Y la vida, o sea, la rutina, la gente, me imagino que los niños tendrán que ir a la escuela, los universitarios tendrán que estar en la universidad, la gente tendrá que trabajar en un estado de crisis alimenticia, podemos decir. Como tal, la vida normal ¿se superpone o no hay una vida normal? No, no hay una vida normal. Ahorita en este momento hay problemas de transporte. La gente tiene que salir a caminar de su casa a la institución donde estudia o a donde trabajas, porque es que no hay transporte. O sea, los cauchos que le dicen... Aquí, ¿cómo le dicen? Ruedas. Las ruedas, O los las neumáticos. gomas. Los neumáticos. O sea, no hay dinero porque es demasiado alto el precio de los cauchos, el cambio de aceite del autobús o del carro. O sea, no hay. Y si sales con un carro, estás con el miedo de que sales a la puerta de tu casa, te pueden robar, te pueden matar, cosas así. Entonces la gente prefiere ir a caminar. Y también el precio del pasaje del autobús. O sea, muchas personas no tienen la cantidad de dinero para salir. Mira, el otro día leía, el diario español ABC recogía esto. Rastreamos la tienda virtual de uno de los supermercados más famosos de Venezuela. 1 kilo de arroz, 1 litro de aceite de soja, una lata de atún de 140 gramos, 1 kilo de tomates, 2 rollos de papel higiénico y 50 mililitros de detergente para lavar platos alcanzan un total de 72,98 euros. Son 6 productos básicos. El salario mínimo es de la mitad. O sea, con el salario de un mes no da para comprar. Un venezolano podría comprar para todo un mes medio kilo de arroz, medio litro de aceite de soja, media lata de atún, medio kilo de tomates, un rollo de papel higiénico y un poquito de detergente. Y déjeme agregarle, mi hermano, que es ingeniero electrónico, su sueldo se ha convertido, su sueldo mensual, en $5, que es 4 euros y pico. Con eso tú no puedes comprar absolutamente nada. Si no es por las ayudas de las personas que estamos fuera, ellos se morirían de hambre. Y volviendo a lo de morirse de hambre, yo lo vi, no es que me lo contaron ni que apareció en un periódico. Yo he visto a las personas, ahora los cubos de basura son la fuente más preciosa para ellos porque están viendo qué es lo que hay, te dejan regada en las casas, tú dejas la basura afuera y van allí a ver qué es lo que hay y te dejan todo eso regado. Después, no hemos comentado, pero en Venezuela y en Caracas sobre todo y en el resto del país todavía peor, nosotros tenemos agua por lo menos 2 veces a la semana. El resto de la semana o tú tienes un tanque de agua o tú tienes algo para guardarla o te mueres de sed. La electricidad se va cada 2 por 3, tú no sabes por qué, pero hay problemas de electricidad. Y después la inseguridad de que tú no puedes salir a la calle a ciertas horas ni en ciertos sitios porque te asaltan, te secuestran. Eso es, o sea, yo creo que también, yo he querido dar estos datos para que no quede aquí, o los que nos están oyendo, parezca que estamos
Hablando de inventándonos datos, ¿no? Y no, el Fondo Monetario Internacional, en fin, datos objetivos, ¿no? Pero yo creo que no nos podemos quedar en eso. Es decir, el daño no afecta solo al cuerpo. El profesor ha apuntado también en la inseguridad. O sea, no hay que ser profeta para darse cuenta de las consecuencias de otro orden que todos estos problemas que hemos mencionado están trayendo. Es decir, me refiero, por ejemplo, lo que harán muchísimas personas para conseguir lo suficiente para comer. Claro. Por lo tanto, de robos, de prostitución, en fin, trata de personas. lo que tiene que haber, Sí. yo eso no me consta datos, no los puedo señalar, ¿no? Pero ciertamente el nivel de criminalidad, por ejemplo, de Caracas, es uno de los más Está altos. desbordado. Hace relativamente poco un periodista español, Ángel Espósito, de COPE, estuvo en Venezuela, en Caracas, y bueno, les ofrecían servicios sexuales, pues básicamente por comer. Y bueno, lo denunció. Pero claro, cuando la degeneración económica, por decirlo de alguna manera, Y pues moral. llega al final a una degeneración moral, y la persona, bueno, pues probablemente se vea humillada, ¿no?, en su dignidad. Sabrina, Nelson, bueno, es que vuestro caso es diferente, o sea, pero sois diferentes. Sabrina, ¿tú te sientes una privilegiada por haber podido salir? ¿O estás como diría Alejandro Sanz, con el corazón partido? Bueno, me siento privilegiada porque pude salir, porque muchas Y personas además no pueden tienes hacerlo. vamos a hacer un inciso, tu estancia es legal en España, Legal, sí. cosa que no tienen Que no muchos tienen venezolanos. muchos que está ahorita. Tramitando. En ese proceso. Muy pocos son las personas que estamos legales en este país. Y bueno, sí, soy privilegiada porque ahorita las personas quieren salir del país, pero no pueden por el costo del pasaje, así sea por frontera. O sea, no tienen la cantidad de dinero. Ahorita miles de personas quieren salir. Y personas preparadas, porque te Sí. voy a decir, gracias a España, porque también nosotros durante décadas acogimos a personas de Galicia, de Cataluña, países, del de País muchos Vasco países. y también de Italia, etcétera, etcétera. Pero aquí también muchos de los venezolanos que están aquí, la gente quizás no lo sabe, son profesionales, personas que tienen una carrera, que han tenido una vida y que pueden aportar mucho al país y que lo están haciendo. Porque, por ejemplo, ahorita yo estuve la semana pasada en una galería que se llama Sexta República, que dirigen unos arquitectos venezolanos, y ahí tú puedes ver las maravillas del arte venezolano. Están haciendo una exposición ahorita de una artista también, Cisneros, Isabel Cisneros, y tú ves que Venezuela era un país. Hoy en día, lamentablemente, hemos perdido ese país y tenemos ese corazón partido, como tú acabas de mencionar, porque claro, ¿cómo regresas cuando tú ves que el caos se ha expandido de una manera vulgar? Sí, porque además las personas que pueden salir son personas privilegiadas porque además... Y que se endeudan. Sí, tenéis esos fondos económicos o vendéis todo, ¿no? Porque en esa reunión con el arzobispo había testimonios muy dramáticos, gente que le había vendido absolutamente todo para poder salir. Sí, bueno, yo ya conozco a varios cientos de venezolanos que han tenido que salir, ¿no?, por el trato a través de Cáritas y de migraciones, de pastoral de migraciones, ¿no? Yo querría decir también aquí alguna cosa. En primer lugar, subrayar lo que ha dicho Nelson, de que efectivamente muchos de ellos son personas cualificadas profesionalmente. Estoy pensando, María Ángeles es ingeniero, estoy pensando en Ramón contable, lo que se llama aquí economista, en fin, gente cualificada, ¿no? En segundo lugar, querría decir también algo que a mí me impacta mucho, ¿no?, y es la falta de amargura con la que están viviendo su situación. No van de víctimas. No van de víctimas y no hay una rabia violenta, incluso contra aquellas personas que les están haciendo tanto daño, ¿no?
Una cosa es que lo denuncien, faltaría más, y otra cosa es que tú percibas odio en la gente hacia esas personas de ese régimen, ¿no? Y yo no lo veo, gracias a Dios, ¿no? Veo un sufrimiento enorme. Yo me acuerdo, hace no muchos días tuvimos el inicio de un curso para enseñar cocina para personas que están en una situación de enfermedad y bueno, pues ahí participaban 7, 8 venezolanas. Y bueno, pues en Cáritas solemos empezar los cursos, cada uno es libre en ese momento de ir o no de ir, no es una obligación, pero nosotros lo hacemos, somos lo que somos, pues de pedir una bendición para las personas que van a participar, pedir una bendición a Dios, ¿no? Y bueno, pues yo empecé la bendición y en los minutos de homilía, pues les hice alusión pues, a lo que las personas, sus familiares podían estar pasando en Venezuela, ¿no? Realmente, bueno, se pusieron todos a llorar, porque claro, eso es otro sufrimiento añadido, estar pensando lo que estaba comentando el profesor, ¿no? Que es que mi madre, que es que mi hermana, que es que están sufriendo así, ¿no? Pero nunca he visto esto, odio, rencor, amargura, sino, bueno, pues deseos de salir adelante, que los tienen, que buscan trabajo, para que está muy duro, claro, la situación en España, claro. No dejamos de tener me parece que es un 16% de paro, para todos. 16 al 17 a nivel medio. A nivel medio. Y esto, para una persona que viene y que, vamos, a mí me parece que España tiene que abrir los brazos, pero vamos, o sea, absolutamente. Que por otra parte es una recomendación, si se quiere así, de ACNUR. La ONU ha sacado una nota en abril diciendo, y especialmente dirigida a los países de América, pero bueno, ahora para todos, que los estados no solo abran los brazos, sino que faciliten la legalización. Sí, Cáritas Colombia también está haciendo en la frontera una labor impresionante y el Papa también ha manifestado esa necesidad. El 7 de mayo hubo en la sala Estampa, la sala de prensa de la Santa Sede, la presentación de un programa con 8 conferencias episcopales de Hispanoamérica, de un programa que se llama Puentes de Solidaridad, efectivamente, que es para atender pues a todos los venezolanos, porque es una corriente enorme, ¿no? Claro. Y yo pues tengo contacto también con Perú, estuve allí y demás, y me cuentan la cantidad de venezolanos. El otro día el obispo de Moyobamba me decía, ¿no?, de varios que habían llegado hasta Moyobamba, que está en la selva de Perú, o sea lejísimos, ¿no? Y están llegando por todas partes. Pero la corriente aquí, si no recuerdo mal, en el año 2016 entraron en España 20.000 peruanos. En el 2017, en el primer semestre, me parece que habían entrado 30.000 o 35.000, sí, primer semestre. Y en lo que va de año, 45.000. Lo que va de año de 2018 han llegado, según datos del INE, 45.000. Bueno, y nosotros lo vemos, vamos. Sí. No, qué interesante eso que usted está mencionando, porque en un momento dado los inmigrantes eran de origen colombiano, ecuatoriano, peruano, cubano, pero hoy en día todos estos países de alguna manera, el mismo Perú, la misma Colombia, Ecuador, pues han ido remontando y uno se pregunta, Venezuela con toda su riqueza, con todo su potencial, ¿por qué no puede remontar? ¿Por qué no puede darle ese bienestar? Yo en ese sentido tengo mucha esperanza, porque, ¿sí? A ver, la esperanza es lo último que se pierde. Diríamos así, no, y hay país, ¿no? O sea, hay un país que tiene riquezas naturales, hay personas. Y que los venezolanos somos capaces de luchar en donde estemos. O sea, somos, ¿cómo explicarte? Sí, no nos detenemos, vamos a utilizar un venezolano. Resurgir de las cenizas. No nos achantamos. No nos achantamos para nada. Hacia adelante. Tenemos esa chispa en todos los países. Hubo un país que no me acuerdo si fue Perú o Chile, que en la universidad el puntaje más alto fue el venezolano. O sea, somos echados para adelante, como diría el venezolano, en cualquier lado, sin importar, pues bueno, sé que es difícil porque sales de tu país y estás perdiendo todo. Y aquí tienes que volver desde cero, empezar desde el principio.
Pero ya, bueno, ¿qué nos toca? Nos toca seguir adelante. Bueno, vosotros mantenéis contacto con vuestras familias prácticamente a diario, el WhatsApp funciona bastante bien, no así el Internet, ¿no? No, el WhatsApp funciona bueno, cuando es posible. Pero eso a cada rato hay Se cae la problemas porque plataforma. la plataforma y además hay problemas de velocidad, depende de dónde estás, es decir, es bastante difícil. Pero yo quería acotar algo que usted había empezado a comentar y es el espíritu. Uno va a Venezuela y tú me imagino que también estarás de acuerdo. Hay una tristeza colectiva, sí, luchamos y queremos, pero también hay una desesperanza y yo creo que todos necesitamos que esa esperanza vuelva a renacer, a resurgir, que eso es lo que nos va a llevar por un camino mucho mejor, pero hay mucha tristeza, hay mucha tan tristeza. dramática es que mina a la persona, o sea, por mucha fuerza que tengas interior, tendrás que tener momentos de caída porque realmente la Y hay situación... mucho encono entre las familias porque en un momento dado, pues gente que cree y personas que son estudiadas, que son personas intelectuales, apoyando un régimen que no le ha dado nada al país cuando lo han tenido todo, porque no tienen oposición de absolutamente nadie. Y por eso es que uno se pregunta, bueno, teniéndolo todo en sus manos, ¿qué hacen? Es, como dicen por ahí, que se ha convertido incluso en un narcopaís, porque por ahí pasa la droga y lo que está pasando en ese sentido y la cantidad y el uno que otro venezolano que ya están en las cárceles americanas, gracias a Dios, y familiares del dictador que tenemos, es deplorable y la gente pasando hambre. Pero lo que tenemos que hacer, yo creo también 3 minutos nos quedan. 3 minutos nada más. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? O sea, está bien, Exacto. esa es la situación, pero no nos podemos conformar con eso. Eso sería como dejarse hipnotizar por el mal, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer, y concretamente pues España y Cáritas, y bueno, nosotros lo estamos haciendo modestamente en la medida que nuestra Cáritas pues es una Cáritas, en fin, pues que tiene los recursos que tiene, ¿no? Pues es ponerse al asunto, ¿no? Y decir, bueno, tenemos que acoger a los venezolanos de una manera además eficaz. De una manera eficaz quiere decir, de una manera con acogimiento, con acogida, con sinceridad, con afecto, haciéndoles en este momento de sufrimiento tan grande, pues sentirse bien, ¿no? No es una limosna lo que ellos piden ni lo que necesitan, sino lo que necesitan pues es un acogimiento fraterno y eso España tiene que en estos momentos volcarse con ellos como se vuelca con otros en otras situaciones, ¿no? Y eso quiere decir volcarse uno, no decir mirar al Estado o mirar a... No, volcarnos nosotros. Esto que lo hagan, ¿no?, las administraciones. O que lo hagan las administraciones, Cada ¿no? uno yo creo que tenemos nuestra responsabilidad. Sabrina, ¿tú cómo te has sentido en este mes y 9 días que llevas aquí? Bueno, me he sentido bien porque Cáritas nos ha ayudado muchísimo a la familia. Pero es como que uno tiene todavía la fe de que uno quiere volver a su país, de que va a pasar algo. Sí, yo quiero volver. Yo siempre le he dicho, yo nací en Venezuela y quiero morir allá. Entonces, yo tengo la fe de que en Venezuela mejore y todas esas cosas, para que los venezolanos podamos construir una mejor Venezuela libre, donde puedan irse también personas de otros países como hace mucho tiempo. Sí, Venezuela fue tierra de acogida para muchísimos españoles. Generaciones enteras tuvieron allí su pequeña patria junto con México, cuando aquí en España lo estábamos pasando realmente mal. Nelson, a ti no te pregunto si quieres volver o no, porque tú estás de allá para acá, cruzando el charco. No, cada lamentablemente 2x3. cada día quiero volver y me siento mal que no lo pude hacer ahora para ver a mi familia y darle ese apoyo moral, aparte de lo que le puedas ayudar económicamente, pero yo siento que yo quisiera tener la esperanza y la fe y me gustaría volver, pero yo no sé si en lo que me queda de vida va a ser posible, porque el daño del país es tan absoluto que ahí se necesita una regeneración muy fuerte. Pero
también digo, si España, después de todo lo que pasó durante las dictaduras, surgió adelante y es un país que está a la cabeza de la Unión Europea y del mundo, pues Venezuela quizás podría tener alguna esperanza, pero ver para creer, yo no quisiera ser tener esa tristeza, pero es que lo que veo y cada año es más duro, me hace pensar que yo volver creo que no va a ser posible. Además, toda la gente que yo conozco o ha salido del país o se ha muerto. Todos los días hay alguien que desaparece. Ayer me vi con alguien que fue una gran diagramadora y diseñadora gráfica de Venezuela, de origen vasco, Carmela Isaola, lamentablemente con un comienzo de Alzheimer. Y bueno, ella me veía y ya mi nombre era Bruma. Y eso es lo que se está convirtiendo el país. Bueno, pero llegará un momento que tocará fondo y tendrá que resurgir de sus cenizas. Eso me lo dijo claro el presidente sí. Caldera. Sí, sí, sí. Yo no lo Estamos dudo. convencidos de ello, hay que confiar. Con la Claro, ayuda y- de Dios, claro que sí. Sí, y todos los jóvenes estamos esperando a eso para irnos a construir, porque somos los jóvenes los que construimos un mejor país. Sí. Bueno, nos hemos pasado un poquito de tiempo. ¿Se puede, vosotros ayudáis a vuestras familias? Hay que buscarse las mañas, ¿verdad? Sí. Cáritas Diocesana ha abierto ese programa Sí. de Virgen de acogida a Gromoto. venezolanos que tiene también algunas líneas de apoyo directo con Venezuela. Lo mejor es ponerse en contacto con Cáritas Diocesana para saber los detalles. Pero yo me quedo con ese compromiso, ¿no?, que decía José María. O sea, también nosotros desde aquí podemos hacer algo personalmente. Pues lo que mejor viene, pues trabajo, ¿no, José María? Claro, bueno, viene bien de todo, ¿no? Sí, pero bueno. Obviamente lo que más dignifica pues es que puedan tener un trabajo que les garantice pues su salir adelante, ¿no? Lo que pasa es que muchos de ellos, que lo decíamos antes, pues están en una situación de espera por el proceso inmigratorio español, de espera de resolución de su situación, que no pueden trabajar, ¿no? Y entonces ahí pues entra Cáritas con este programa que tiene, se llama Virgen de Gromoto, y que es a ayudarles durante todos esos meses que dura el proceso, o incluso si la resolución, el 90% parece ser de las demandas de asilo están siendo rechazadas. Sí, Entonces, pero no solamente pasa con Venezuela, ¿eh? Sí, bien, bueno, de acuerdo, pero ahora hablando con ellos, Sí. de ello, ¿no? Entonces, ahí tenemos que seguir ayudando. Entonces, necesitamos ayuda de todo tipo, sí. Bueno, pues todas aquellas personas que quieran ayudar a Cáritas Diocesana y ayudar a estos hermanos nuestros venezolanos, pues lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con Cáritas, que seguro que van a encontrar, bueno, pues una adecuada solución para cada ayuda que se pueda ofrecer. Muchísimas gracias a los tres, a don José María, a ti Sabrina y a ti Nelson. Ha sido todo un hallazgo encontrarte aquí en España. Seguro que nos vamos a ver en otras ocasiones ya en tu ámbito universitario y, como les hemos dicho, dentro de 2 días celebramos el Día de la Caridad. El domingo, la solemnidad del Corpus Christi. Es una caridad en hechos, pues el trabajo que realiza Cáritas Diocesana y al que también estamos llamados cada uno de nosotros individualmente. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.